Hermano, hoy día quiero que me presten mucha atención sobre lo que voy a compartir. Es algo demasiado importante porque es algo necesario y oportuno que tiene que pasar en nuestras vidas, que si no fuera por la palabra de Dios muchas cosas no entenderíamos y todo sería en vano. Pero esta palabra tiene que traer algo muy importante para ustedes. Sobre todo, parecería que esta palabra solo va direccionada a los matrimonios, al esposo y a la esposa. Pero no, esto va dirigido también a los jóvenes solteros, a las solteras, que deberían escuchar las cosas antes de casarse. Que es tan importante que los jóvenes escuchen lo que es el verdadero matrimonio con Dios. Que es sumamente importante, hermano. No es simplemente una decisión en el corazón. Esto conlleva muchas cosas. Y realmente yo puedo hablar de mi matrimonio porque yo me casé sin estar en Dios, sin estar en una congregación, aunque ya habíamos conocido a Dios a nuestra temprana edad con mi esposa, ella a sus 13, yo a mis 14 años, aunque le llevo 5 años de diferencia a mi esposa, que no parecía. Y nos casamos por lo que nuestros padres profesaban, por lo que ellos creían, porque era su religión. Y nosotros también aceptamos. Curiosamente, ese día de nuestro matrimonio no estábamos entendiendo lo que Dios quería que hagamos delante del Señor. Pasado ese tiempo, volvimos a los pies del Señor, nos arrepentimos y todo eso, y escuchamos palabras que Dios nos había dado. Empezó a enseñarnos y hicimos renovación de votos. Que para mucha gente parece que no fuera consentido esto de renovar los votos. Y renovar los votos es cambiar lo viejo por lo nuevo, pero cambiar lo errado por lo verdadero. Cuando uno comienza a escudriñar la palabra, se da cuenta que es desposarse, que es casarse, que implica el matrimonio. No estoy hablando todavía de los hijos, estoy hablando del matrimonio. Por eso es sumamente importante. Aún las palabras que nosotros habíamos repetido en ese lugar, en la catedral, allá en la Plaza Murillo, eran lo que nos hicieron repetir supuestamente creyendo que así debería ser. Que yo debería serle fiel a mi esposa en la pobreza, en la enfermedad, en la riqueza, en todo. Usted se va a dar cuenta en lo que le voy a enseñar a través de la palabra, no hay esas palabras, no existen. Por lo tanto, eso que yo le daba, que se llaman votos, que le estoy prometiendo a mi esposa y mi esposa a mí, no tienen un valor sino porque me lo están haciendo repetir. No hay una convicción en mi corazón de lo que yo estoy diciendo. Y más aún, no está sujeta a los principios que dice Dios. ¿Cómo concibe el matrimonio? Por lo tanto, Israel no se había dado cuenta de esto durante muchos años. Si usted se fija en la Biblia, el Señor en el Antiguo Testamento quería explicarle al pueblo de Israel que su relación entre Dios y ellos era más allá de un solo Dios para ellos y ellos un pueblo para Dios. Era una relación tan íntima, tan cercana, que Dios va a poner palabras para decirle al pueblo que se habían olvidado de esto maravilloso que Él tenía. Si ustedes se dan cuenta, nos vamos a ubicar en el tiempo y en el espacio. Es importante ubicarse en la Biblia en el tiempo y en el lugar, porque muchas veces, por no saberse ubicar en el tiempo ni en el lugar,
utilizamos profecías, utilizamos cosas del Antiguo Testamento queriendo ponerlas en este tiempo y cometemos errores, sobre todo las profecías. Las profecías tienen que ser dadas por Dios, están escritas, pero en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios, en el tiempo en que Dios ha determinado. Cuando nosotros estamos conscientes de que es el cumplimiento de lo que Dios ha mandado, nos alegramos y alabamos a Dios porque su palabra es fiel y verdadera. Por lo tanto, es importante esto. Así que nos vamos a ubicar en esto, en el tiempo que ha sido gravitante en ese tiempo. El profeta Oseas, que vamos a leer hoy día, primero Oseas capítulo 2. Este profeta viene en el tiempo en el cual el pueblo de Israel se había olvidado de Dios. Es aproximadamente en el tiempo de la reconstrucción de lo que es el templo, de lo que es las murallas, cuando Esdras y Nehemías, después de la invasión de los babilonios, todo se había destruido y ahora se tenía que empezar de cero. La gente, por la ignorancia de la palabra de Dios, hacía como ellos pensaban. Igual nosotros, cuando no hemos leído las Escrituras, cuando no nos hemos adentrado en la palabra de Dios, porque han creado en nosotros algo malo, que la Biblia es un libro religioso y no es verdad. Es un libro de la verdad de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios dice que es verdadero y fiel. Por lo tanto, debería ser para nosotros la prioridad número uno saber qué Dios piensa o qué Dios dice en base a su palabra. Si nosotros no caminamos en esa verdad, entramos en la mentira y en el engaño y nuestro fin es terrible. Recuerden que el padre de la mentira es el diablo, es Satanás. Él ha inventado miles de cosas para que tú estés al margen de la verdad, al margen de la palabra de Dios. Entonces, yo quiero ponerle esto en su corazón para que usted entienda lo que Dios quiere hablarle hoy día. Estamos en el año casi 545 antes de Cristo, donde el Señor empezó a levantar profetas como a Daniel, como a Jeremías antes del cautiverio de Babilonia. Y después estos profetas menores llamados en la Biblia, ¿por qué son menores? Porque actuaron poco tiempo en base a la profecía de Dios. Y el primero que empieza es Oseas. Y Oseas quiere llevarnos al principio de las cosas básicas para poder tener hogares maravillosos, matrimonios verdaderos. Recuerden, una nación es formada por Abraham y su esposa. Inicia la nación de Israel con el patriarca Abraham y Sarai, su esposa. Dios les cambia el nombre para mostrarles la verdad: Abraham y Sara. Esta multitud que se iba a levantar tenía que ser en base a matrimonios. Y los matrimonios juntándose, concibiendo la bendición de Dios en base a la obediencia, traía hijos a ese pueblo y de eso se hizo una gran nación. Dentro del gobierno que hay en Israel, éramos felices al poder entender de que todo Israel estaba fundamentado en un pilar poderosísimo y grande que nadie lo puede poner, y ese es Dios. Dios es el que hace soportar a todo su pueblo para que esté firme. El Señor Todopoderoso. En nuestros hogares, los pilares fundamentales son el hombre y la mujer. Segundo, ¿por qué se constituyen en el pilar fundamental de la casa? Porque por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entienda, quiero que entienda esto.
Ante Dios somos una sola carne. En ningún momento dice es un solo alma y un solo espíritu. Dice una sola carne. Eso quiere decir que ante Dios, mi esposa Eunice y yo somos vistos en lo mismo. Que nuestra no carnalidad, sino nuestra humanidad nos ve a los dos iguales y nos ve que los dos tenemos problemas. Y la ayuda no es solo para el hombre, no solo para la mujer, sino para ambos. Y esto es importante. Dios nos comienza a mirar uno y agarra y nos dice: no lo voy a favorecer al hombre, no la voy a favorecer a la mujer, voy a favorecer este matrimonio si ellos mantienen los principios que yo he mandado. Así que, hermanos, el Señor levanta a este primer profeta menor llamado Oseas con la importancia tan grande de mostrar a su pueblo Israel de que se habían equivocado en el principio más fundamental, el matrimonio. Si usted se da cuenta, Dios creó hombre y mujer y los bendijo y les dijo: fructificaos, multiplicaos, señoread en toda la tierra. Entonces, ese es el corazón de Dios que quería para toda la humanidad. Si nosotros hubiéramos caminado de esa forma y no hubieran obedecido al pecado, al diablo, hubieran sido personas que hubieran vivido al igual y en ellos no hubiera habido ninguna mala intención el uno al otro. Recuerdan que cuando pecaron, dice que ahora se vieron desnudos y tenían vergüenza. Qué terrible. Empiezan a hacer dentro de ellos cosas que van a volver algo que va a chocar con la otra persona, que va a haber vergüenza y no le voy a contar, no le voy a decir, no me parece. Y entonces el otro se calla porque dice: ay, no quiero mirarla porque medio que está así, medio que está así. Y ahí comienza a haber una separación dentro del matrimonio. Y una casa dividida no prevalece. El diablo lo sabe mejor que usted. Es por eso que el diablo no ataca directamente a nuestros hijos, ataca primero nuestros matrimonios. ¿Qué pasa en las personas que están divorciadas? El diablo ya los atacó antes, ya los ha destruido y quiere destruir a sus generaciones para que sus generaciones sigan los mismos pasos que sus padres, como una cadena que sigue y nadie la puede romper. Así que vamos a ir a esto. El profeta Oseas nos va a enseñar algunos principios. Esto no es una prédica, esto es una enseñanza de parte de Dios. Hoy voy a ser utilizado por Dios para enseñarles. ¿Y sabe cuál es el asunto que ya me empezó a quebrantar Dios mientras estábamos alabando? Que esa enseñanza no es solo para ustedes, es para mi vida. Es para mi vida. No saben cuánto amo a mi esposa. La amo con todo mi corazón. Es la persona más importante después de Dios. Que aunque no se lo he demostrado, porque ahora voy a hablar sobre eso, ella es la más importante. Y lo más importante a veces lo destruimos, lo lastimamos. Y es por eso que ahora la palabra de Dios tiene que ser una espada de doble filo sobre mi corazón y sobre el suyo, para hablarles de corazón a corazón como Dios quiere. Así que el profeta Oseas nos va a hablar. Vamos a irnos al capítulo 2, versículo 14 en adelante. Capítulo 2, verso 14 en adelante. Yo quiero que me tenga paciencia, pero que hoy día va a ser muy importante. Jóvenes solteros, no se equivoquen, no se casen sin Dios, cásense en los principios de Dios. No elijan a cualquier persona, elijan lo que Dios les guía, porque cuando Dios está involucrado desde el principio, todo sale bien. Aunque pasemos por campo de muerte, no vamos a temer mal alguno, porque el Señor con su vara y su cayado nos va a infundir aliento para que sigamos adelante. Entonces esto es sumamente importante. Y mire qué dice Oseas capítulo 2, verso 14. Aquel que no ha traído una Biblia, le voy a prestar esta grande, porque es necesario que usted vea que está escrito. Y quiero que vea lo que está escrito, ¿sí? Y dice: pero he aquí
que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Este primer verso que estoy leyendo es: Dios nos había dado esto desde hace muchos años, lo que se llama ese programa de televisión, de radio que hemos sacado, Hablando a tu Corazón. ¿Por qué? Yo no había buscado esto, Dios lo puso, porque el único que puede hablar directamente al corazón es Dios. Las palabras muchas veces tienen que ser llevadas a la mente y procesadas en la mente, mientras el corazón no está dispuesto a querer obedecer esa palabra. Por eso les decía un principio: si usted ha venido a escuchar la palabra de Dios, su corazón está abierto a lo que Dios va a decir. No es que su mente va a pasar como filtro para a ver si mi corazón dice que sí o dice que no. Aquí es directamente al corazón. Y aquí, ¿a quién le habla? A la mujer de Oseas, donde le dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. En otra traducción dice: y le hablaré de amor. Dios con su palabra, aunque sea tan dura, nos habla con amor. Simplemente con amor, para que seamos mejores, para que seamos victoriosos, para que seamos triunfantes, para que prosperemos en todas las cosas como prospera nuestra alma. Eso es lo que Dios quiere. Así que voy a seguir con esta lectura y dice: y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por la puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Aquí le vuelve a decir, ya está hablando en la analogía, no solamente para la esposa de Oseas, sino que está involucrando a Israel, haciéndole recuerdo que a ella la va a llevar al desierto, y de allá ella saldrá cantando alegrada, como se alegraba en el tiempo de su juventud. Así como Israel cuando lo sacó de Egipto. Usted se acuerda que cuando salieron de Egipto, salieron pero danzando. O sea, ese era un júbilo de increíble magnitud de ese pueblo que había sido cautivo 400 años y ahora estaba en libertad e iba rumbo a la tierra prometida, donde Dios los iba a asentar como herencia en ese lugar. Ellos estaban gozosos, y aquí la palabra nos demuestra que allí cantará como en los tiempos de su juventud. Muchas veces cuando hablo con mi esposa me recuerdo cómo era tan alegre en los días de su juventud. Esa preciosa niña de 23 años era tan linda, cantaba, reía, tenía una alegría impresionante. Cuando me conoció cantó más. No hubieran visto, danzaba. No, yo también danzaba y alegraba. Pero la mujer de nuestra juventud es lo más bello que pueda uno tener. También nosotros en la juventud deberíamos casarnos, para llenar nuestra aljaba de flechas poderosas para lanzarle al enemigo y decirle: estos son más que vencedores en Cristo Jesús sobre ti. Ellos van a salir adelante. Entonces aquí le hace recuerdo y le dice algo muy importante, para que usted sepa que yo no estoy tratando de buscar palabras para hablarle a su corazón emocionalmente y usted sea conmovido por estas palabras. No, lo que está escrito es suficiente y vasto para hablar de Dios. Verso 16: en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. En ese tiempo Israel había apostatado de su fe, había apostatado de lo que tenía, a su Dios, y adoraba a dioses ajenos. El Dios de ese tiempo era Baal. Y el pueblo de Israel le cambió y le dijo: no lo llamaremos Baal, sino Baali, que quiere decir, Baali quiere decir mi Señor. Eso quiere decir Baali, mi Señor. Entonces Dios les habla y les dice que le llamarán Ishi y nunca más me llamarás Baali. ¿Por qué le dice eso al pueblo de Israel? La palabra Ishi quiere decir marido. Fíjese lo que dice: ya no me llamarás Señor, sino me llamarás marido.
Eso quiere decir que Él es el marido e Israel es la esposa. Si usted ve en el Antiguo Testamento, ese es el trato entre Dios y su pueblo. Hoy en día, si lo traslocamos a nuestro tiempo, Hebreos 8:5, que las cosas del Antiguo Testamento son sombra y figura de las cosas celestiales de este tiempo. Es el mismo misterio del novio que tenemos, que es Jesús, y la iglesia es su novia. Por eso un día vamos a ir al cielo y vamos a estar en las bodas del Cordero. Lo mismo va a pasar, porque Dios se va a casar con su iglesia. Ahí no hay judío, no hay griego, no hay exita, no hay hombre, no hay mujer, sino hay el pueblo bendito de Dios. Esa es la sombra y figura. Y también Dios habla que así como Jesús dio su vida por su esposa, o sea, por su iglesia, por la que va a ser su esposa, Jesús dio, los hombres amemos a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia. Todo tiene que ver ahora con eso, pero aquí va la enseñanza. El profeta Oseas nos va a abrir un poco más el entendimiento, donde el pueblo escuchaba, ¿cómo que ya no lo vamos a llamar mi Señor? De ahí cambia la palabra Bali a mi Señor, cuando va a aparecer Adonai. Adonai, el Señor. Adonai es algo muy maravilloso. Los israelitas utilizan mucho eso. Baruch Atam el Adonai es para la bendición, que Baruch significa bendición de Dios esté contigo. Por lo tanto, las cosas que hablan en el hebreo, las cosas que hablan de Dios, es magistralmente hermosas, pero hay que entenderlas. Ahora aquí, cuando le dice, el ejemplo más tremendo lo podemos ver en la Biblia, que Dios utiliza a hombres o a mujeres para mostrar un ejemplo de lo que no pueden percibir la gente, no puede mirar con estos ojos naturales. Dice que con sus oídos oyen pesadamente, que con sus ojos ven pero no ven. Y por eso Jesús les enseñaba por parábolas, que así el Señor utilizaba ejemplos tan pequeñitos que la gente esté familiarizado con ese ejemplo para que pueda entender lo que les hablaba el Señor. La fe es como la semilla de una mostaza. En todo Israel conoce todo lo que es una mostaza, como la mostaza y la semillita que es. Y entonces ellos, y crece más que un arbusto. Entonces asociaban cardos y espinos. Yo quisiera que vaya al norte de Israel. De ahí hay cardos y espinos, pero terribles, con hasta ves de colores violetas, pero no da fruto. Solo es cardos y espinos, tal cual la maldición que fue dada por Dios sobre Adán por haber escuchado a su esposa. Ahora, escuche esto que es importante. Dios le habla, Oseas le dice, tú eres un profeta mío, quiero que hagas algo para que este pueblo entienda. Quiero que te cases con una mujer fornicaria, con una mujer adúltera. Oseas no sabe si es la voz de Dios o no es la voz de Dios. Y dice, ¿cómo puede ser posible que un profeta que es guardado por Dios, que es la voz de Dios, portavoz de esto, le tenga que decir semejante cosa, que se case con él? Pero como este profeta de Dios lo amaba a Dios y era obediente, él sabía que nada era malo. Le dice, sí, Señor, lo voy a hacer. En otras palabras, Dios le estaba mostrando a Oseas lo que es su corazón. Jesús se vino a casar, o vino a buscar a un grupo de personas que tenía falsos ídolos, que tenía muchos amantes, así le llama, y que está fornicando y adulterando con ellos. Dice que Dios es importante, pero también los santos y las otras imágenes. Esa es fornicación, eso es adulterio. Entonces Oseas agarra y le dice, ya, Señor, y tendrás hijos de fornicación, le dice. Qué más terrible. Entonces tiene sus hijos, eso lo puede leer en el capítulo 1 de Oseas, y eso ocurre con él, y él se desposa con esta mujer. Antes decía un pastor muy importante que en la ciudad era conocido el profeta Oseas. Calculando este tiempo, Oseas ha debido tener aproximadamente unos 60 y pico años. ¿Cómo se había guardado hasta ese tiempo? Y ahora le dice que se case con una prostituta. Entonces dice, si fuera en este tiempo, él repartió los partes a todos sus amigos, a todas las personas, y ellos recibían y decían, ay, se está casando el profeta Oseas, qué lindo, ya era hora. Ay, pero ¿con quién se está casando? Ay,
con la fulanita de tal. ¿Cuál es pues? La que se viste de colores y está en la esquina. Pues no te quiero decir qué es porque me da vergüenza. Con esa. Era muy terrible, pero Oseas obedece, porque él sabía que Dios se lo había pedido y era con un propósito: salvar al pueblo de Israel. Entonces Oseas se casa, tiene sus hijos, pero esta mujer lo abandona y se va. Se va. Y dice que se va donde sus amantes. Y después de estar un tiempo con sus amantes, Oseas se queda con las dos criaturas y las cuida. Está ahí con ella. Y de pronto él dice: bueno, ya hice lo que Dios me mandó, mis hijos los voy a criar bien, los voy a hacer bien. Y después no importa esta mujer. Al poco tiempo, esta mujer vuelve a su casa. Vuelve esta mujer a su casa. Oseas la trata igual, brillantemente, con mucho amor. Pero pasa el tiempo y se vuelve a ir. Qué terrible, esta mujer se vuelve a ir en busca de sus amantes porque ellos le daban más que su esposo. Entonces ella va y entonces Dios le habla a Oseas y le dice: Oseas, tu esposa se está subastando como esclava, se está vendiendo al mejor postor. Quiero que vayas y la compres. Oseas: pero Señor, bueno, ve. Y él va y en medio de esa pugna, él da más dinero y la compra y se la vuelve a llevar a su esposa. Así es como Cristo, por 30 monedas de plata que le dieron el valor los humanos, nos compró a nosotros, a la que va a ser su esposa, la que es su iglesia. Lo que ha pasado contigo y conmigo y con todos los cristianos en el mundo entero, tienen que entender que Él fue el que pagó el precio más alto por nosotros para salvarnos, porque Él ama a esa novia y va a ser fiel porque se va a casar con ella. Se va a casar con ella. Él no va a agarrar y en un momento de: ya no me gusta, me voy a ir a casar con la católica. No. O con la musulmana. No. Se va a casar con la iglesia verdadera de Jesucristo. Aquellos que son sus discípulos, aquellos que obedecen la palabra de Dios. Así que esta mujer viene y allí él la compra y después el Señor comienza a trabajar en su vida. Pero ¿cómo le quiere mostrar? Entonces él no entiende. E Israel comienza a mirar y escribe este libro Oseas para decirle: esto es lo que Dios quiso decirles. Esto es lo que quiere decirles Dios. ¿Saben qué? Dice que Dios me dijo que ya no lo llamaremos más mi Señor, sino Ishi, marido. ¿Y por qué? Mire, hermoso es esto. Verso 17. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré, mire, para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, le dice el Señor. Mire, le está dando esta palabra y diciéndole: lo que en el huerto les di para señorearse, ahora te doy con las aves. Eso es lo que le dio a Israel. Mire, imagínense, eso le iba a dar, y que iba a quitar el arco y la espada y la guerra y la haría dormir segura. Qué tremendo, hermano. Pero lo curioso es que el pueblo no le entendió y no le quiso seguir. Pero mire lo que dice, y yo quiero que lo ponga bien claro en su mente, y es versículos 19 y 20. El Señor le había dicho y le está enseñando el modelo de lo que es el matrimonio. Por favor, esto tiene que existir en tu familia, en tu matrimonio. Primero los varones, quiero que lo asuman, las mujeres también, pero sobre todo los varones, porque Dios se dirige a los varones. ¿Cuántos son casados? Levante su mano, a ver. Esposos. No estamos muchos. ¿Cuántos quieren casarse? Levanten sus manos. No, pues vamos a ver. Ya. Escúchenme ahora. Esposos,
Esto es necesario que nosotros tengamos y Dios permita que por el Espíritu Santo le grabe en su corazón lo que le voy a enseñar. 7 principios, no es 7 pasos para llegar al matrimonio óptimo, no hay esas cositas, sino 7 cosas que habla Dios, de las cuales si tú las haces tendrás el mejor matrimonio del mundo. El mejor matrimonio del mundo. Si tú no las haces tendrás el peor matrimonio del mundo. Tendrás peleas, hasta llegarán a las manos, llegarán a gritarse, a maldecirse. Y saben que ustedes son la cuña para moldear a sus hijos. Y qué triste es ver la consecuencia de los padres que llega sobre los hijos y los hijos yendo por caminos tenebrosos. Y uno dice, pero ¿en qué me equivoqué? No te equivocaste quedándote en la casa, no te equivocaste papá llevando el sustento, te equivocaste en los principios del matrimonio como Dios dice. Así que voy a empezar con esto. Y dice el verso 19, Dios le dijo, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Estos 2 versos voy a dar, pero vamos a empezar por el 19. Hermanos, si usted, jovencita, si usted está por querer casarse, tiene que poner esto en su corazón, por favor. Primer principio que tiene que haber en un matrimonio, no es que tú tengas que decir así tiene que ser, tienes que ponerlo en tu corazón, tienes que tener fe en que eso tiene que ser así. Por eso la decisión de casarse con una persona es la más importante después de las cosas de Dios. Es gravitante, porque a través de ti vendrán descendientes, vendrán tu familia, se multiplicarán tus hijos y después de tus hijos, sus hijos, de sus hijos, de sus hijos. Generaciones que vienen a través de una bendición o vienen a través de un mal hecho por ti. Primera cosa, el matrimonio es para siempre. ¿Se está fijando? Te desposaré conmigo para siempre. Eso tiene que estar claro en su corazón. Eso quiere decir que para Dios no hay divorcio. Qué triste, pero hay muchos matrimonios ahora divorciados por N o Z cosas. ¿A cuál peor? Por las razones. Pero no debería ser así en el principio de Dios. Se lo voy a explicar totalmente. Primera cosa, es para siempre. Revise en su corazón si usted ha puesto este principio en su corazón de decir, me he casado y es para siempre. No importa lo que pase, es para siempre. Ese día que me estaba casando en esa iglesia, el sacerdote que estaba en mi frente estaba todavía mareado. Y él agarró y empezó a hablar y yo no le hacía caso porque no le estaba prestando atención. Y miré a través de los vitrales que hay en esa iglesia tan grande. Y mi vista se fue más allá de eso. Y solo brotó de mi boca una simple cosa que parecería para los demás, pero tremendamente importante para mi vida. Cuando dije, Señor, que mi matrimonio sea para siempre. No dije más nada, hermanos, que sea para siempre. Eso siempre lo ha tenido en mi cabeza el Señor. Hemos pasado pruebas tan terribles con mi esposa, que por eso digo, mi esposa hace tiempo ya debería divorciarse de su esposo. A un principio, yo no sé cómo cargó, no era una cruz, era un muerto cargándolo. Realmente una persona horrible, horrenda. Y gracias a Dios llegó el milagro de mi transformación. Pero aún en mi transformación y en mi caminar he cometido errores. Algunos piensan, son pastores, no deben ni pelear. Sí, no, andamos en unas nubes así, volando en nuestra casa. Aleluya, pasa mi esposa, no me dice, dame los 5, dame una bendición. No es así, hermanitos, es un matrimonio de humanos. Que si lo involucramos a Dios y vamos en sus principios es maravilloso. Pero ahí es donde nos hemos equivocado. Hombre, amar no significa darse besitos, tener intimidad. Amar es más allá, es comprometerse con Dios y agarrarle y serle fiel a Dios y creerle a Dios y vivir en esos principios y ponerlos por obra. Y todo lo que hagas prosperará. Todo te saldrá bien porque Dios está en tu hogar.
Primera cosa, es para siempre. Lo primero que tenemos que poner es para siempre. Eso quiere decir que no hay divorcio. Algunos dirán, ay, pero pastor, a mí me ha mostrado Mateo capítulo 19, donde le preguntaron al Señor, ¿es bueno dar repudio por cualquier cosa a las mujeres? Es que Moisés le dio, por la dureza de vuestros corazones. Pero al principio no fue así. Voy a explicar todo eso. Segunda cosa, me desposaré contigo en justicia. Ay, qué hermoso. En justicia. La palabra justicia aparece y es maravillosa. Buscad el reino de Dios y su justicia. Si yo no busco la justicia de Dios, no voy a entender cuál es la justicia de un matrimonio. Si no, me baso en la justicia de este mundo. Y la justicia de este mundo es que a uno dice, yo soy el macho men de esta casa. Yo soy el que mando, yo soy el que pongo la plata, yo soy la cabeza. ¿No has leído la Biblia? Qué barbaridad. Y ahí hay la sumisión. Y la mujer también, qué terrible, pero no entienden los principios. Cuando Dios lo creó al hombre, dice que la sacó de un costado, de su costilla. Usted sabe que las costillitas son las que guardan nuestros órganos. Para eso es, aquí es el esternón es el más grueso para guardar tu corazón. Y de esa costillita saca y hace una mujer. Alguna mujer decía, ¿saben qué? Al hombre lo hizo del barro, a nosotros nos hizo de una materia ya mejor. Ya fue de la costillita. Somos mejor. Pero ahora póngase esto en su cabeza. Dios la sacó de aquí para que esté a su lado, para que caminen juntos, para que hagan las cosas en justicia. Si Dios hubiera querido que la mujer, porque iba a trabajar, ¿acaso no sabía Dios? O porque iba a ser más inteligente que el hombre. O sea, si piensan esas cosas del mundo, estoy hablando, Dios hubiera sacado ¿de qué parte? De su cabeza, pues un hueso, para que ella esté aquí arriba. Y si los hombres piensan que la mujer tiene que estar abajo, le hubiera sacado del talón, pues hermano, para que esté debajo de sus pies. La sacó de su lado. Y si tú no entiendes esta justicia de Dios, entonces no vas a tratar a tu esposa como debes tratarla. Y esposa, no vas a tratar a tu esposo como se merece ser tratado. Aquí es un matrimonio de dos, no es un matrimonio de uno. Primer ejemplo que le voy a dar del error que tiene la gente. Los matrimonios sobre todo. El marido agasaja a la mujer el día de su matrimonio, recuerda su aniversario, pero la mujer a veces ni se entera porque piensa que para ella es el aniversario, no para el esposo. Y quiero recordarle que allí habían dos diciendo sí acepto, sí acepto. Es de ambos, es de ambos. Y debería ser lindo. ¿Por qué siempre tenemos que invitarle a la esposa a cenar o a almorzar? Y ella nunca, es que no tiene plata, dice, no. El amor es más allá de lo que una persona natural hace. Es algo maravilloso. Por lo tanto, no es la magnitud de lo que usted le da, es el corazón que usted le da. En justicia, a usted agarra y algunas personas se van a dar, ¿esto es justo? A ver, fíjese si es justo. El esposo se ha olvidado. Yo una vez me olvidé. El esposo se olvida del aniversario. También mi esposa se olvidó una vez. Estamos igual. Mira. Entonces, el esposo se olvida y tiene pues sus mensajeros, ¿no ve? Su hijita, cuidado, te olvides, papá, es tu aniversario. Ay, hijita, gracias por haberme. Y de ahí vas, ay, amor, te traigo unas rosas así, ¿no? Y la mujer nos dice, ay, qué tierno, ¿te acordaste? ¿Cómo me voy a olvidar? Lo único que he hecho es sacarme el aro y mirar el día. ¿Cuántos años son? 30, como el pastor Alex, ¿no? Entonces, en justicia tiene que ser el matrimonio. La mujer y el hombre tienen los mismos derechos. Tienen no obligaciones, sino asumen responsabilidades. Cuando nacen los hijos, cuando tomamos una casa, cuando llevamos al colegio, esas son responsabilidades que las tienen que asumir cada uno, y que eso no quita el valor. Para mí el valor está desvirtuado,
Porque algunos le dan más valor al que paga la pensión que aquel o aquella que le hace despertar todas las mañanas a su hijo, le pone su lonchera, le revisa sus tareas y la despacha con ropa limpia. Pero para todos, el hombre, el que paga. No, eso es una responsabilidad. La responsabilidad de la mujer también. ¿Papá puede preparar la lonchera? Claro que sí. ¿Papá puede lavar? Sí. Lavar la ropa, pero eso no. Yo tengo lavadora, qué bueno. Mete a la lavadora si quiera. Ayuda. Hay veces yo no puedo ayudarle a mi esposo porque no sé cómo funciona esa cosa. Pero eso no es excusa que yo debería tener interés. En justicia, amados. En justicia. ¿Sí? ¿Qué más? En juicio. Esto le voy a poner para que usted entienda. Y es la primera vez que voy a hacer algo hoy día porque es importante hacer las cosas. La palabra de Dios hay que ponerla por obra. Y digo, en justicia primero. Amor, perdón. Porque realmente no he sido justo contigo. O sea, no he sido como debería ser. En este fin de semana Dios quebrantó mi corazón. Porque he sido injusto. Has sido una mujer tan batalladora, hija. Y yo te he reprochado. He sido bien injusto. Te he querido modelar a mi corazón. Y me he olvidado de lo que tú eres. Y no he sido justo. ¿Sabes que me avergüenzo delante de Dios? Dios me hizo sentir que he sido tan injusto. Y te lo voy a mostrar con la palabra. ¿Por qué voy a hacer esto? Hermanos, es tan tremendo lo que Dios puso en mi corazón y espero que ponga en todos los esposos y esposas. Porque cuando da estos principios, hay uno que marcó en mi vida. O sea, cada uno tiene su razón de ser, pero hay una cosa que marcó mi corazón, que es el último profeta, que es el profeta Malaquías, donde dice algo muy tremendo, donde todas estas cosas, estos valores, estas cosas que Dios enseña son importantes. ¿Y por qué? Miren lo que le voy a leer. Capítulo 2 de Malaquías, versículo 13. Y también quiero pedir perdón a mis hijos. Ahora están dos nada más, pero yo sé que a través del video va a ser posible. Y yo también quiero llamarlos y hablar con ellos, porque también ellos están involucrados por lo que ha pasado. Y dice, verso 13, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptar con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Cuando tú te casas, haces un pacto hermoso, un pacto real. ¿Se acuerdan de Jesús cuando agarró el vino y dijo, este es mi nuevo pacto que lo hago por vosotros? Esta es mi sangre, dijo. Y él selló con su sangre ese pacto. Hijos, hijitas, si ustedes son jóvenes, papá y mamá, si hubiéramos entrado en todo esto, hubiéramos enseñado que es lo más hermoso mantenerlos vírgenes hasta el matrimonio, porque eso es lo que Dios quiere, hombres y mujeres. Nosotros hemos luchado con nuestros hijos poniendo estos principios, y más que todo mi esposa. Pero es tan importante porque el día en que tú entregas esa virginidad de hombre o de mujer, ese día se rompe el himen y hay sangre. Es un pacto del cual yo no lo hice, porque yo andaba en el mundo perdido, malo.
Me hubiera encantado que mis padres sean cristianos y que me hubieran inculcado y que siquiera yo hubiera podido tener la oportunidad de escuchar. Pero no les echo la culpa a ellos. Solo uno peca. No peca acompañado, solito. Aun cuando está con una mujer, solito pecas. Como decía David, solo contra ti he pecado, Salmo 51. Y aquí dice que una mujer de tu juventud, la cual te has sido desleal, siendo ella tu compañera, la mujer de tu pacto. E hice un pacto. Y sabe que la palabra pacto es tan importante que el que lo rompe está apostatando de lo que Dios dice. Es un apóstata. Es un apóstata de los principios de Dios. Porque lo que sabes de Dios, no lo haces. Es como negar tu fe delante de Dios. Y es por eso, como dice, cubrir el altar de Jehová de lágrimas y de llanto, de clamor. Mi esposa ha llorado harto. Mis hijos también. ¿Y por qué ha llorado? Porque lo veían a su papá, que se enojaba, que era muy riguroso, que había venido de una congregación donde todo era demonios y que trataba de que sus hijos anden como sargento. Y yo lastimaba sus corazones. Los he disciplinado duro. A mi hija mayor la he disciplinado demasiado duro. Le he dado huascas para que obedezca a Dios, de las cuales mi hija agarra y me dice: papá, ha sido muy duro conmigo, le he pedido perdón ya hace tiempo, pero igual quedan secuelas. Igual con mis hijas he tratado de ser. Ellas tienen algo muy increíble que lo hacen pasar a risa a veces, porque agarran y dicen: mi hermana Leandra y mi hermana Mariela vivieron en la ley, Sara y Samuel en la gracia. Y realmente, ¿saben qué, hermanos? Fuimos muy duros con ellos y después soltamos para nuestros hijos. Y queríamos lo mejor para ellos, pero lo primero empieza con mi esposa y mi esposa conmigo. Y cuando dice que, si volvemos a Oseas, dice en juicio, voy a poner un ejemplo humano para que entienda. En un juicio está el juez. Está el fiscal de parte del gobierno, que él es el acusador. Y en el otro lado está el abogado defensor. Ahí está el acusado y el acusador, que son las dos personas. Y ahí está el juez. ¿Qué hace este juez? Escucha lo que habla este abogado o el fiscal y le da la oportunidad al otro, y el otro habla, y otra vuelta, y hace, pone pruebas, no pone pruebas, todo esto. Y al final él dictamina. Y aquí la Biblia dice que lo hagamos con juicio. Y por eso le digo: perdón, amor, porque yo no te dejaba hablar las cosas. Porque mi esposa quería explicarme las cosas desde su punto, de lo que ella pensaba, y yo no la miraba como igual. Yo como hombre decía: no, pero yo tengo la razón. Y no he sido justo. He violado ese principio de justicia. Por eso estoy mal. Por eso está mal mi esposa, porque derramaba lágrimas. En el altar venía al culto y se las tragaba y lloraba. O lloraba en la casa, y mis hijos igual, viendo sufrir a su madre, porque su papá le decía: no, yo sé lo que estoy haciendo. Y me avergüenzo. Para mí esto no es que es difícil, es necesario. Yo quiero estar bien con Dios, quiero estar bien con Él. Entonces el juicio es escucharle, que te diga: ¿sabes qué? Yo pienso, somos diferentes, tenemos una diferencia de pensamientos, y ella puede verlo desde un punto, yo lo puedo ver de otro, y debería escucharse de un lado, de otro, y sacar un buen juicio entre ambos. En algunos matrimonios es terrible. Yo soy el hombre, yo decido. ¡Qué terrible!
Tenemos que decidir, es un matrimonio, nos hemos unido. Y ¿sabes qué? Después quieres una esposa cariñosa, afectuosa, y no la vas a tener porque la estás lastimando. Las lágrimas y el llanto duele. Duele. Yo también en algunas cosas he llorado por las cosas que me hacía mi esposa. Y derramaba lágrimas en la noche a solas. ¿Y por qué? Porque no había lo justo, el juicio correcto, necesario para nuestras vidas. Entonces en juicio tiene que ser en juicio así correcto, hermano. Tiene que ser correcto. Aquí no favorece Dios al hombre ni favorece a la mujer. ¿Saben por qué hay hombres que todo les sale mal? ¿Ahora lo entienden? ¿Ahí sabe por qué a una mujer le va mal? Por esto. Esos son los principios. Y si tú no has entendido, qué pena. ¿Qué más dice el Señor? Si en Oseas capítulo 2, lo que habíamos leído, versículo 19, vamos a ejercitar. El matrimonio es para... ¿Usted puede repetir o no tiene ganas de repetir? Que quiero que se le grabe en su corazón. El matrimonio es para... Segunda cosa, ¿para qué es? Para desposarte con justicia. O sea, Dios. La tercera, con juicio. Aquí no hay más ni menos. El hombre trabaja, la mujer no es más. La mujer trabaja, tampoco. Aquí vienen los dos. Así como yo quiero cumplir todos estos principios, mi esposa tiene que cumplir estos principios. Aquí es tarea de ambos, no es tarea de uno solo, es de ambos. Ella también tiene que saber. Ella tiene que ser equilibrada en esas cosas, tiene que enseñar. Ay, hijo, ¿cómo no vas a saber hacer un queque? No sé, no me enseñaron. Deberías enseñarme. Deberías enseñarme. Deberías decirme cómo se hace para que te pueda entender. Ay, no sabes lavar los platos. Mamá me dijo que yo no lavara porque era macho men. Ay, este hombre tan insensible. Ni siquiera una lágrima. Y cuando le sale son de cocodrilo, dicen, ¿no ve? Porque mamá dijo, el hombre no llora. Y algunos lo hemos tomado. Venimos de moldes en los cuales han fallado nuestros papás. Han fallado porque no tenían estos principios en el Señor. Después viene el otro. En benignidad. ¿Qué es en benignidad? Este ejercicio se lo lleva en el matrimonio. Y la benignidad tiene que ser de ambos. Benigno es que ser bueno, bondadoso. O sea, ayudar. Si ves que él no puede, pues ayúdalo. Si ves que ella no puede, ayúdala. Pero hoy en día se ha tornado en obligaciones. Si quiere, saca la basura. Yo cocino todos los días. Es benignidad. Tal vez estas cosas no hemos sabido hablar, por eso no sabemos cuánto dolor hemos llenado en nuestro corazón. Y hay esa aspereza, ese maltrato. Ahora entiendo, es porque estamos violando lo de Dios. Estamos apostatando de eso y seguimos siendo más humanos que siendo guiados por el Espíritu de Dios. Benignidad. Ser benignos. Benignos, así de un corazón benigno, hermoso. En todo tiempo, que si falla, pues no la recriminas, trata de ayudarle. Y eso es un ejercicio que lo vas haciendo durante los años. Después, ¿qué más? Misericordia. Misericordia, hermano. Ella se puede equivocar, tú también. No estamos jugando quién es el mejor. Nos equivocamos y tiene que brotar en tu vida la misericordia, porque si no, no vas a tener misericordia de tus hijos que van a pasar por momentos difíciles y vas a ser un juez y los vas a destrozar.
Misericordia. Misericordia es lo que Dios tiene contigo. Tú le fallas y le fallas, y Él tiene misericordia. Te sigue sosteniendo con la diestra de su poder. Dios quiere lo mejor para ti. El matrimonio no nació en el hombre, nació en el corazón de Dios. Y lo que nace en el corazón de Dios es bello, es hermoso, es digno de elogio, es digno de una alabanza al Señor. Y ser misericordioso, misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad. Hay personas que hemos lastimado a nuestras esposas. Voy por el hombre, que sin darnos cuenta estamos tratando a otras personas que no se lo merecen. Y aunque se lo merecerían, tu esposa ocupa el primer lugar siempre. Yo he hecho llorar a mi esposa. ¿Por qué? Porque he sido malo. Algunas veces yo trataba a personas y defendía a personas y que causaba dolor sobre mi esposa y sobre mis hijos. Y yo decía, pero es que son así, son buenos. Y nunca me puse en el lugar de lo que ella le afectaba o les afectaba. Y perdón. Perdón, ¿por qué lo hice mal? Di prioridad a personas de la iglesia antes que a mi esposa. Mi tiempo era tan mínimo. Y yo volcaba toda mi vida a favor de los hermanos y hermanas. Y que a veces aún me reprochan y me dicen y levantan juicios y cosas contra mi vida. Pero no dediqué ese tiempo especial para mi esposa. ¿Dónde estás, amor? ¿Por qué no vienes? Estoy ministrando a una persona. Estoy aquí, estoy allá. ¿Se han dado cuenta que el corazón de Dios es hermoso? Yo quiero pedirle hoy a Dios que restaure mi hogar. Quiero, sueño, porque los amo. Y no quiero que se queden en palabras, sino en hechos. Reconozco ante Dios que no supe hacerlo. Fui un tonto. Yo recuerdo, y nunca hice eco de eso, que cuando me casé con mi esposa todavía no estábamos en el Señor. Estábamos andando por el prado y apareció unas chicas que eran amigas. Y entonces yo me acerqué con mi esposa y me habló. Hola, reina, ¿cómo estás, princesa? Les dije. ¿Cómo les va? Oh, sí, amada. Oh, así, ¿no? La palabra amada es muy lindo. En la Biblia hasta los hombres se pueden decir amado, porque es amado en Dios, no con mala intención. Pero esas palabras, oh, princesa, y esas cosas, estaban en mi corazón porque yo me había criado así. Me creía el galán de todo el tiempo y así trataba en el mundo a las mujeres. Y entonces ese día me dio una gran lección mi esposa, que me dijo: quiero pedirte algo, amor. Sí, que no me llames igual que a las demás. Si tú llamas así, no me digas lo mismo a mí. Solo llámame por mi nombre y va a ser mejor. Recibí un revés en mi corazón porque ella fue muy misericordiosa conmigo. Fue llena de amor, corrigiéndome, pero no me gritó como algunos dicen: oye, ¿qué te pasa, cholazo? ¿Cómo vas a hablar así? ¿Qué clase de hombre eres? Es sinvergüenza. ¿Qué es eso de mamita? Claro, debe ser tu... ¿no ves? Fue muy misericordiosa y muy sabia. Y me dijo: no lo hagas, por favor, me lastimas. Ella fue fiel siempre. Así como Cristo es fiel
Así deberíamos ser nosotros. Aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Debemos aprender, eso es lo que quiere. Tú has decidido casarte con esa persona, pues sea así. Es como si yo, el día que me casaba, yo hubiera querido tener un pastor que me explicara ese tiempo, hubiera querido casarme en Dios, hubiera querido estar bien en las cosas de Dios. Pero ese día de hacerme entender y decir: Alex, entendé, hijo, entendé. ¿Sabes lo que implica decir sí a una mujer? ¿Sabes qué implica decir quiero casarme? ¿Sabes qué implica decir esta es la mujer de tu vida? Que tú estás seguro de que es esa mujer. ¿Sabes qué implica eso, Ale? Que vas a decir: esta mujer es para mí. Todas las mujeres del mundo nunca más son para mí. Todas estas no tienen nada conmigo, porque yo he decidido unir mi vida a ella, y ellas solo serán para mí. Hubiera querido. Igual cuando mi esposa, ella tiene que tenerlo en su cabeza, agarró y hizo lo mismo. Yo acepto a Alejandro y él va a ser el único hombre en mi vida. Los demás hombres para mí no cuentan más. Esa es la decisión de casarse. Eso es un matrimonio. Esa es una felicidad. Eso es lo que Dios quiere. Contaba un señor, y esto pasa normal, porque en este país y en otros también, pero no me importa, en este país pasan cosas tan terribles. Esta persona es militar y entonces son destinados a diferentes lugares. ¿No ve? Van al oriente, van a todo lado y van con sus familias. Y ese día ella estaba en su casa ayudando, y el caballerito había estado pues pachangueando con una mujer allá. Entonces vinieron las voces y le dijeron: ¿sabes qué? Tu marido está con otra mujer bailando allá. Entonces ella agarró y fue, y llegó y lo encontró pues allá. Torurururu, había estado. Entonces se acerca y le dice: oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué te sucede? Y él agarra y le mira y le dice: ¿qué te pasa vos para venirme a buscar aquí? Vaya a la casa. Y la manda, y la otra, y se va. Cuando llega a la casa le dice: ¿sabes? Aquí yo soy hombre y puedo hacer lo que me da la gana. Y tú te aguantas. Y si no, andate. Sal de esta casa, andate. La mujer era cristiana. Agarra y le mira y le dice: en mi mente hay principios de Dios. Tu solución sería que yo me vaya para que tú hagas lo que tú quieres. Pero ¿sabes quién? Yo obedezco a Dios y mi matrimonio es para siempre. Yo me he casado contigo para siempre y no me voy a ir de esta casa, porque sería apostatar de mi fe. Y se quedó la mujer y el otro siguió en sus burreros. Pasado 2 años el hombre enferma de cáncer. Cáncer terminal. Cuando ya está postrado en cama, la hace llamar a su esposa, porque su esposa está en la casa, y él un día decide llamarla, pero para hablar con ella. Ella iba a visitarlo, pero ese día en especial la llamó para hablarle. Y cuando llega le dice: esposa, perdón, yo he fallado. Yo quiero tener el Dios que tú tienes. Yo quiero tener ese Dios el cual te ha hecho, que yo siendo así te ha mantenido fiel a mi lado. Yo quiero tener ese Jesús en mi vida. Y el hombre la recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, y a los 2 meses muere. Dios va a respetar lo que hemos hecho, ese pacto de honor. En todo lo que se lo he leído, si usted se ha dado cuenta, no hay yo te honraré en las buenas y en las malas, en la pobreza o en la miseria. No habla de otro principio. Primer principio, lo que quiero que se grabe en su corazón es que el matrimonio es para siempre. El matrimonio es con justicia.
El matrimonio es con juicio. El matrimonio es con benignidad. El matrimonio es con misericordia. El matrimonio es con fidelidad. Y entonces dice, y conocerás a Jehová. Entonces ese matrimonio conocerá a Dios y vivirá de la mano bendita de Dios. Lo de Malaquías, hermano, en el altar. ¿Cuántas veces habrán llorado mujeres y hombres? Y la ofrenda que nosotros llevábamos, Dios no la aceptaba. Porque ese altar ha estado lleno de lágrimas. Lágrimas de la esposa, o tal vez del esposo, pero de las hijas, de los hijos. ¿No saben que cuando mi esposa lloraba, mis hijas miraban y cuestionaban? Nunca me han faltado, nunca me han reñido nada. Pero ese dolor se lo han llevado durante años. ¿Se acuerdan que años atrás yo le pedí perdón a mis hijos por no haberles dedicado tiempo? Les pedí por haberles fallado en no pasar tiempo con ellos. Pero en la casa es lo fundamental, hermanos, es maravilloso. Quiero tomar de un pastor un ejemplo que hizo muy importante, que me conmocionó el otro día cuando fui a un seminario de la familia, el pastor Fidel Vargas, que fue una bendición para mi corazón cuando habló de los hijos, porque estaba hablando de las familias. Y decía esto para que padres ahora, de una buena relación de esposo y esposa, vienen maravillosos hijos. Realmente maravillosos hijos. ¿Y cómo es, hermano? Tengo aquí una monedita de $1, el ejemplo que él utilizó. Esta monedita de $1, ¿sabe cómo se la hace? Se la hace con 2 moldes. 2 moldes que van a prensar. Viene una plancha, entra y vienen los moldes y con presión y lo cortan y la monedita cae. O sea, ya está hecha. Entonces, esta monedita ya se escapó. En el teclado, esta se escapó. Si se fija, esta ya tiene un valor. Es el número en un lado y el escudo. Este es el valor que tiene a lo que tú has hecho. Igual somos. Papá, mamá, hijo. Y cae el hijo. Y tiene de la mamá. Y tiene del papá. Pero si no ha tenido la ayuda de su papá, agarra esta monedita y elígela. Quítele el lugar de un lado. Vaya a la tienda y quiere comprar, no tiene valor. Y hay muchos hijos que han sido creados más por la mamá. Y el papá no estaba. Y dedicaba su tiempo, aunque era de Dios, pero... Entonces ellos adolecen de estas cosas. No tienen esa parte. Y tú tienes que ser misericordioso, porque tal vez tu esposa o tu esposo vienen de hogares disfuncionales. O sus papás murieron de jóvenes o de niños. Y entonces no ha habido ese... sino que han sido criados por la abuela, por la empleada, por la televisión, por el vecino, por los abuelos. Y entonces ellos no tienen un lado y no saben cómo reconocer la paternidad o la maternidad de la mamá. Y se creen en esa dureza. Los divorcios han marcado demasiado el corazón de nuestros hijos. ¿Y sabe qué? En Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 15. Ponlo, por favor. Juan, capítulo 1, verso 15. El Evangelio de Juan. Amados, esta es una tremenda realidad. Decía, Juan dio testimonio de él
y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Siga. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿A qué me hablabas esta mañana? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Siga. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Escuche bien. Jesús vino de allá y mostró con ser hijo lo que es su papá. Él le dio a conocer. ¿Sabes quién da a conocer lo que somos papá y mamá? Nuestros hijos. Cuando tú ves a los hijos, ves lo que son los papás. Cuando ves que mi hija Sara grita, eso ves a los papás. Les hablo de corazón. Pero ese es el sello que les hemos puesto. Cuando ves que tus hijos no van por caminos buenos, es porque no hubo alguien que le he rogado a Dios este fin de semana estando solito. Ya no quiero perder más tiempo con mis hijos y con mi esposa. De nada sirve el dinero, porque con el dinero se compra cosas. Aún tratas de comprar la felicidad del ser amado. No sirve para nada. Porque es como Esaú. Un momento de placer y se pierde lo mejor. Esaú lo perdió todo porque no valoró la primogenitura. Y aunque con lágrimas le pidió al Señor, no la volvió a recuperar. Por eso yo les pido perdón a mis hijos, que están aquí y que van a ver también por televisión, mis dos hijos que están fuera. Decirles perdón de todo corazón, por no darles tiempo, por no estar ahí, por haberla visto a su mamá llorar, por haberles reprochado, por no haber sido misericordia, por no haber hecho lo bueno. Marielita, quiero bendecir tu vida, bendecir a mi hija Sara, a mi hija Leandra, a mi hijo Samuel. Realmente tengo unos hijos extraordinarios. Dios ha sido bueno. Ha sido increíble. Si yo hubiera ejecutado plenamente todos ellos, ya hubiera visto más belleza en ellos. Y yo no les puedo echar la culpa a los chicos ni a mi esposa. Yo pido perdón de lo que yo he hecho. Y le pido al Señor que restaure mi familia, que restaure a mi esposa por completo, a mis hijos, para que descienda esto como le echaba a Aarón el aceite y chorreaba hasta todo su vestido, hasta los pies. Así chorreé mi bendición hasta mis nietos y los nietos, porque yo quiero el bien de ellos. Una cosa quiero que ustedes vean, por favor. A partir de los 12 o 13 añitos, pregúntele a su hijito o a su hijita. Va a ser una prueba. ¿Quieres casarte? Ay, ¿para qué me voy a casar? Yo de vieja me quiero casar, o de viejo me voy a casar. ¿Sabe por qué es eso? Porque no tuvieron un lindo hogar. Y si no han tenido valor como hijos, ¿sabes qué decir? ¿Y quieres tener hijitos? ¡Ajá! ¡Jamás! ¿O no? Y si tengo uno, máximo uno. ¿Sabe por qué es eso? Por nosotros, por los papás.
Jovencita que tú eres soltero, por favor haz lo mejor que el pastor. Cásate bien con esos principios, ten fe. Dios te va a honrar, van a ser maravillosos. Tus hijos van a ser increíbles. Vas a tener un hogar poderoso. Vas a tener una maravilla de hogar. Sabes que va a ser un deleite. Y sabe que fue muy duro esto entender. Que esos hijos que los prensamos, que lo hacemos. Dice la palabra, todo lo que siembras cosechas. Y eso es lo que ha calado en mi corazón. El tiempo que yo he sembrado en mis hijos, atendiéndoles, estando con ellos, participar de sus cosas, vivir con ellos, pasar sus tiempos importantes y todo eso, se van a ver en el futuro. El tiempo que yo les he dado será el tiempo que ellos me den a mí de viejo. Eso es verdad. Yo no puedo pedir lo que no he dado. Pero si tú has sido indiferente, ellos serán indiferentes contigo. Hoy Dios me ha hablado a mi corazón para poder hacer esto. Y yo empiezo por mi vida, porque tenemos que dar ejemplo. Y no solo les doy ejemplo porque soy el pastor de Paraíso. Ante Dios ahorita no soy nada. Soy un hombre que ama a Dios con todo su corazón y que anhela hacer las cosas como para Él. Y aunque sea esta edad, quiero empezar a ser mejor de lo que he visto. Si con lo poco que he hecho hay un tremendo fruto en mi casa, ¿cuánto más será eso? Ustedes lo vieron a mi nieto Emanuel brincando y alabando tan chiquito, porque ve lo que hacemos, lo que hacen sus padres. Amados, hoy yo quería hablar sobre este punto, pero así de corazón, por favor. No es que tengo en contra con nadie, no me entiende la gente. El corregirles, el ponerles, es para su bien, no es para mí. Si su matrimonio o su vida sale bien, es para usted, no para mí. Usted no va a hacer, pero yo me voy a alegrar de haberte guiado, de haberte dicho que eso estaba bien, que si tú pides un consejo te lo voy a dar. Pero ya no hagas como en el mundo, porque lo que estás sembrando, tarde o temprano, lo vas a cosechar. Si a ti no te importa ya el matrimonio, estás perdido. Si a ti te importa, hoy día tiene que ser el día del arrepentimiento. Hoy día tiene que ser decir, Dios, me equivoqué, perdón. Y empezar desde hoy, ve, restaura con tu familia, habla con tus hijos, habla. Y ponte a cuentas, porque fiel es el que lo ha prometido. No estamos jugando aquí quién es mejor matrimonio en la iglesia, pero lo que haces en ocultas, en secreto, Dios te recompensa en público. Lo que tú vas a hacer en las paredes de tu casa, a solas con tus hijos, con tu esposa, con alguien, con la persona que tienes que hacerlo, Dios lo va a ver y delante del público lo va a mostrar, mostrando a tu familia levantada por Dios, restaurada por Dios, hijos alegres que te aman, que quieren estar contigo. Si no, vas a ver lo otro. Dios la llevó al desierto a la mujer de Oseas para hablarle a su corazón. Y yo les estoy hablando a su corazón. Y les estoy hablando porque así Dios lo ha permitido. Tú no estás de casualidad hoy día. Esto ya lo tenía Dios programado, porque el que está más preocupado por nuestros matrimonios es Dios. No esperes tener hijos así si tú no empiezas. Los moldes somos nosotros. Ahora, cuidado los hijos. ¿Lo has escuchado al pastor Alex? ¿No? Muy yujo, ¿no? Y ahora vos deberías hacer, mira, no, me has fregado la vida a mí. No, empezá por ti. Porque cuando te venga
Tu matrimonio, lo que no has restaurado en tu vida, te va a pasar lo mismo, y tus hijos te van a gritar lo mismo que tú gritaste a tus padres. Aquí no estamos jugando a la competencia. Un día escuché unas palabras de un varón que está aquí, que un día se me abrazó en la congregación hace años atrás, pero con un amor tremendo. Se me abrazó y las lágrimas brotaban de sus ojos, quebrantado. Y me dijo: pastor, ¿puedo hablarte de corazón a corazón? Me dijo. Sí, le dije. Sabes que he sido criado muy duro. Mi papá me hacía hacer trabajos muy duros, muy fuertes. Tenía que empedrar un piso, y si no hacían bien, ¡pah!, y me reñía y me pegaba y me gritaba. Y en la mayoría de las cosas que hacía nunca pude tener un afecto de mi padre. Nunca tuve ese afecto. Y se me abrazó y me dijo: en ti he conocido lo que es un papá. Y me abrazó y me besó y me dijo: gracias. Yo hubiera querido tener esto de mi papá, porque yo los abrazo, les hago cosquillas. Muy fregado es el pastor, con cariño. Y me dijo: gracias por ser como mi papá. Quiero restaurarme. Y le dije: tienes que restaurarlo a tu papá. Si aquí estás aprendiendo algo, es porque tienes que ir a abrazarlo a tu padre y decirle que lo amas y que lo perdonas y que quieres empezar de nuevo. Y lo voy a hacer, paz. Y fue maravilloso. Y él dijo algo: yo no voy a hacer lo que hizo mi papá conmigo. Y él ahora tiene 3 hijos. Y realmente no es como su papá. Los vieras cómo les da el amor, cómo les da el cuidado, cómo pasa tiempo, hasta ya exagera, ya le he reprendido. Pero mire, la boca tiene poder. Sí. Y esto lo cuento para testimonio, para que ustedes sepan que para aquel que cree, nada es imposible.